Este es un debate de evaluación al cual nos obliga un acuerdo de la ciudad y la ley de víctimas. Es decir, este no es un debate político simplemente. Cada año hay que entregar aquí un reporte de cómo van los compromisos asumidos por la administración. Hace un año, aquí en el Consejo, estuvo el alcalde Enrique Peñalosa e hizo unas promesas a las víctimas. Otras quedaron consignadas en el plan de desarrollo. De manera que hoy la retórica no tiene lugar aquí a la hora de la evaluación. Nos vamos a centrar justamente en qué se ha invertido, qué resultados se han producido y dónde hay fallas para que sean corregidas a tiempo. Este es el equipo que ha realizado el trabajo de campo. Ustedes pueden ver allí las fotos de ellos, quienes hacen parte de mi unidad de apoyo normativo. Hoy Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo. La ACNUR, la Agencia Mundial para los Refugiados, señaló, por ejemplo, que en el año 2015, los últimos datos disponibles, el número de refugiados de la guerra en Colombia fue de 6.9 millones de personas. En Siria, 6.6 millones de personas. Y en Irak, 4.4 millones de personas. Es decir, en países donde está formalmente declarada la guerra, hay menos refugiados de la guerra que en Colombia. Ese es el tamaño de la tragedia. En Bogotá, por aquí han pasado más de 500.000 de víctimas, pero se han quedado a vivir en la ciudad 358.711, de las cuales, cuando se les ha preguntado cómo se reconocen, el 63.16% se reconocen como mestizos, el 10.88% dicen soy negro, soy mulato, soy afrocolombiano, y el 3.29% dicen soy indio, soy indígena. 22.6% de la población refugiada de la guerra en Colombia no ha dicho a qué grupo étnico pertenece, pero fundamentalmente es pueblo de Colombia. Eso es muy importante subrayarlo. Son personas, la gran mayoría, de escasos recursos. El 34.9% de las víctimas son menores de 18 años. Es decir, ellos entran a incrementar la población de jóvenes en la ciudad. Y recordemos que el grueso de los más de 400.000 jóvenes que en Bogotá ni estudian ni trabajan, ayúdenme por favor con el silencio aquí, son tan amables. Engruesan ellos los más de 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad. Eso es muy importante tenerlo presente. Si no les ofrecemos ayuda educativa, social, pues rápidamente pueden ingresar a los sectores más pobres de la ciudad. Las principales víctimas de esta guerra en Colombia son las mujeres, y eso nunca lo debemos olvidar. De todas estas víctimas que han llegado a Bogotá, 178.866 registradas son mujeres, más del 51%. Ese es entonces la cruda realidad del desplazamiento por la guerra en Colombia. Aquí surge el elemento clave, que es geográficamente dónde están ubicados hoy en Bogotá. Y están ubicados en las localidades más grandes y en las localidades con mayor vulnerabilidad ya para los propios habitantes pobres de la ciudad. El 60% están en un cordón en el suroccidente y noroccidente, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba. Allí está el 60% de las víctimas que están en la ciudad. Y a ellas la administración debe ofrecerles, acorde con la ley 1448 del 2011, una serie de servicios. Yo quisiera que viéramos lo que el alcalde Peñalosa dijo aquí
exactamente hace un año. Aquí están sus palabras, porque no me gusta tergiversar. Que Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas en Colombia, no solo por las más de 600.000 víctimas que han sido declaradas en Bogotá, sino por las más de 300.000 víctimas que hay. De manera que en este Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, lo que nosotros queremos hacer es reiterar nuestro profundo compromiso con hacer todo lo que sea a nuestro alcance para que las víctimas que han decidido hacer de Bogotá su sitio de vida, su nueva vivienda, puedan salir adelante. Hacer todo lo que sea a nuestro alcance para que tengan, como lo decía el concejal Sanguino, acceso a empleo, a educación, a oportunidades, vivienda en lo posible, todo lo que sea a nuestro alcance para que realmente puedan construir una nueva vida en esta ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son las realidades? No se va a crear un solo centro nuevo de atención a víctimas del conflicto armado. Eso es lo que está entre los proyectos de la administración. Le cambian el nombre, antes se llamaban Centros Dignificar, hay un cambio de nombre, Centros Locales de Atención a las Víctimas, donde ellos llegan a pedir ayuda, y hay 7 en funcionamiento sobre los cuales volveré más adelante. Atienden alrededor de 200 personas diarias. Muchas de ellas madrugan, nosotros hicimos un trabajo de campo, están a las 3 de la mañana allí ya esperando atención. Y una pregunta que no es retórica, ¿cada cuánto se cae el sistema? Cuando llegamos a algunos de los centros, la ciudadanía nos dice, las víctimas nos dicen, y los funcionarios llevamos una semana sin sistema aquí. Es decir, ¿cuál es el monitoreo, señora consejera, para las víctimas que se hace? Porque lo que encuentra uno en la administración es un divino discurso, pero a la hora de ir a observar qué está ocurriendo en los centros, la gente le dice a uno, aquí no vienen, aquí no los vemos nunca, preguntando qué está pasando. Y voy a mostrar varios elementos muy serios sobre este tema, porque además están ustedes violando el mandato de la Corte. Porque la Corte dijo, nada de peregrinaje a las víctimas. Fue una advertencia clarísima del auto de la Corte. Todos estos centros están en Lucero, Bajo, Rafael Uribe, en Bosa, en Patio Bonito, el de la Sevillana, en Chapinero y en Suba. Y allí, como ustedes saben, deben trabajar conjuntamente el gobierno distrital y la unidad de víctimas de nivel nacional. Y en esos centros, alrededor del 80% de las consultas va a la Unidad Nacional de Víctimas y un 20% va al distrito. Miren ustedes este testimonio de la coordinadora del centro de Rafael Uribe. Y es el problema que no sé si ustedes me vieron estar resolviendo, y es que no hay sistema desde la semana pasada, y eso afecta a que se entreguen las fichas. Las personas están aquí desde las 3 de la mañana. Es el testimonio. La Corte, ¿qué mandató? Que se propiciara estabilización socioeconómica. ¿Qué se hace hoy? El distrito entrega bonos de alimentos por un valor de 212.000 pesos mensuales por persona. Se pueden entregar máximo 4 de esos paquetes de esos bonos para un total de 848.000 pesos por persona, dependiendo de la valoración que se haga allí en el sitio. Asimismo, se dispone de un albergue como residencia transitoria y se entregan hasta 700.000 pesos al mes para arriendo, luego de una visita por parte del centro a la residencia. Estos son los montos máximos. La ley que ya mencioné, la 1448, estipula que estas ayudas deben de ser entregadas cuando el declarante recibe la decisión de inclusión o no dentro del registro único de víctimas. Pero lo que se está evidenciando en todo lado es que el plazo de 3 meses, el plazo puede durar 3 meses para que se le entreguen. Hay casos más eficientes de semana, pero hay casos en que duran hasta 1 año haciendo la revisión. Y por supuesto, 3 meses es un lapso en el que las víctimas pues no pueden económicamente mantenerse, o un tiempo más largo. Aquí voy a leer el testimonio en Rafael Uribe. ¿Qué hay que mejorar?
dice la funcionaria, que tengamos una institucionalidad más fuerte que permita que estas tres medidas no queden cortas, sino que haya una estabilización económica real, no la hay hoy, que los podamos ayudar a levantar, porque el hecho de que queden incluidos en la unidad no quiere decir que se les arregló la vida, al contrario, se les dañó, porque eso dura un montón de tiempo esperando que les entreguen, no sé, 200,000, 300,000 pesos. Relata el caso de una persona a quienes ellos mismos tuvieron que hacer una colecta para que se pudiese devolver al Tolima. Entonces, ahí está el testimonio completo, no lo voy a leer. Recordemos entonces lo que manda la Corte Constitucional, lo que dice la Corte. Y la Corte dice que la ayuda no puede suspenderse por parte de la entidad competente, y esto es muy importante, estas tres condiciones. Hasta tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos no desaparezcan. Hasta tanto no se haya superado la situación de urgencia extraordinaria. Y hasta tanto, esto es muy importante, se haya hecho el tránsito y consolidado la estabilización socioeconómica de la población desplazada. Si no hay empleo, doctor Sanguino, no puede haber estabilización socioeconómica. Y más adelante veremos qué es lo que ha hecho el distrito en el tema de empleo. El año pasado, en el debate que hicimos, yo traje aquí la cifra, ¿cuántos había atendido desarrollo económico? 36 personas el año pasado, en todo el año. Hubo un cambio en desarrollo económico, vamos a ver si ese cambio tiene ya algún efecto o no. La administración puso dentro de sus prioridades la integración económica de las víctimas. Esto lo dijo, viene un video, una entrevista con la exdirectora de Canal Capital, Claudia Palacios, lo dijo la señora consejera para el tema de las víctimas. El tema de la generación de ingresos. Yo creo que muchas víctimas del conflicto armado están listas, son trabajadoras, son pilísimos, están esperando la oportunidad para poder vincularse laboralmente o hacer un emprendimiento o tener una formación apropiada. Y en esto queremos generar muchas oportunidades para las personas víctimas del conflicto armado. ¿Qué pasó entonces con el tema de empleo y con el tema de educación? ¿Qué hay real hoy? En la oferta de educación hay poquísimos programas. Hay una fundación, Coretza San Agustín, tiene un programa de formación en auxiliar administrativo y call center que los diploma en 9º grado y un técnico. Han atendido a 400 personas. El SENA también tiene oferta, pero ojo, como nos dijeron en el Centro de Atención de Patio Bonito, la mayoría de los programas del SENA exigen ¿qué? Bachillerato. Y ya vamos a ver cuántas víctimas tienen bachillerato. Recientemente se vincularon 150 víctimas a una universidad del centro, la CUN, pero el proceso de convocatoria duró alrededor de un año. Sumen ustedes, es una cifra ínfima. En materia de empleo, se hizo una feria en la Sevillana, 385 personas, asistieron empresas muy importantes, Crepes & Waffles, Olímpica, Compensar. Muchas víctimas comenzaron un proceso de vinculación, del cual les informarán en abril. Pero el volumen es ínfimo, no produce ninguna transformación de fondo. Se están construyendo alianzas. Es un poco difícil porque las empresas se están volcando a otro tipo de acciones, más de acompañamiento con desmovilizados y temas de posconflicto, donde las víctimas ya no son protagonistas. Ahí hay un riesgo inmenso, colegas. Lo evidencia una persona que está trabajando con las víctimas en el terreno. Entonces, ustedes recuerdan la declaración de la alta consejera, las víctimas están listas. No, no están listas. Señora consejera, no es cierto, no se corresponde con la realidad. Es decir, no podemos pasarnos año y medio casi con solo retórica, señora consejera, con el mayor respeto se lo digo. Es que el 50% de las víctimas no tiene bachillerato, de manera que ese es un obstáculo inmenso para conseguir trabajo. Es decir, tendríamos que estar pensando ya en un sistema de alfabetización para adultos. Existen experiencias en el país, hay otros países de América Latina que tienen experiencias enormes en el tema de alfabetización de adultos. Porque si uno dice que están listos, está diciendo una mentira, no es verdad. Y las dificultades no son solamente con las empresas
privadas. Ya he mencionado el tema, la limitación que tiene el SENA. La gestora económica de Patio Bonito dice esto, la dificultad que hay es que las personas no tienen estudios bachilleres, tal cual lo dice. La mayoría tiene quinto e incluso la mayoría ni siquiera tiene primaria. Yo presenté el año pasado las estadísticas comparativas. Los bogotanos tenemos 9 grados en promedio de educación. Las víctimas tienen en promedio 3 grados de educación. De manera que es un carretazo cuando la administración dice, es que vamos a proporcionar empleo. No, porque tiene que decir, ¿y cómo? Es decir, ¿cómo se resuelve ese cuello de botella que tenemos allí? Y esto que continúa es muy importante. Lo he titulado porque es una frase que viene de campo, la dijo una de las personas que trabajan en campo, se cortaron los proyectos productivos. Un momento, por favor. En oferta de emprendimiento para población víctima, el distrito se rajó. No hay nada. La Secretaría de Desarrollo Económico hoy es un cascarón vacío. Y lo grave es que a la administración eso no le importa, pues entonces acabemos esa secretaría. No importa que sea una cuota política de alguien, acabémosla. Porque ¿qué es lo que le está prestando a la ciudad? ¿Qué desarrollo económico hay allí? ¿Unos programas ínfimos? No, hombre, esto no es serio. Si el alcalde lo cree y es legítimo. Hay alcaldes que dicen en el mundo el desarrollo económico está en manos del sector privado y es legítimo ese punto de vista. Pero ¿para qué mantener una institución cuyos resultados son vergonzosos, para no utilizar una palabra castiza mucho más cruda? Entonces, miren este testimonio sobre el asunto de los proyectos productivos. Por último, en oferta de emprendimiento para población víctima, y a continuación dice esto. Y el tema de la edad, esta es la otra. La mayoría de empresas nos piden 45 mujeres máximo y 50 para hombres. Entonces ahí hay un asunto, ¿cierto?, de considerable gravedad en este tema, porque se enfrentan ellos a una serie de limitaciones que están también dentro de las limitaciones que tiene las personas que trabajan en Colombia. Y aquí viene el testimonio de la gestora de Patio Bonito. Comillas. Entonces, Alcaldía de Bogotá y esta administración dijo que no van a haber proyectos productivos porque solamente el 0.03 está funcionando. Si solo funciona el 0.03 y no hubo buena gestión en el anterior gobierno, hay que revisar por qué. Pero no hay que acabar el programa. Claro, un año se perdió en la Secretaría de Desarrollo Económico por incompetencia evidente de quien la dirigía. Luego hubo otro tiempo perdido porque nada que nombraban a una persona allí. Pero no puede ser esa la respuesta. Acabamos un programa porque es que solamente una parte está funcionando. No, ¿por qué no está funcionando? Ojo a esto, continúa el testimonio que está allí. La única línea que tenemos por el momento y que estamos iniciando la gente para el fondo Emprender con el SENA. Ojo es un tema delicado. No todo el mundo puede aplicar porque tiene que hacer su plan de negocio. Nadie se lo va a ayudar a hacer. Y ellos tienen que cumplir con lo que dice ahí para que les den la ayuda del fondo Emprender. Y si no cumplen con eso, usted tiene que devolver todos los insumos. Es que ser empresario es muy difícil. Eso es otro cuentazo. Es decir, vayan a la Cámara de Comercio, por favor, infórmense en cuántas de las empresas que la Cámara de Comercio intenta que salgan adelante se quiebran. Y son egresados de los Andes, de la Javeriana, del CESA. Sí, son personas que en teoría tienen un entrenamiento. Muchos vienen de familias donde se habla de hacer negocios desde niño, en la mesa del comedor, en la finca, en el club. Entonces, fíjense ustedes que en el terreno la gente tiene clarísimo el problema. Y es claro que las altas cabezas del distrito no van al terreno, porque si fueran al terreno estarían corrigiendo. Ya habrían convocado una reunión del más alto nivel para decir, oiga, el alcalde en el consejo habló de empleo. ¿Qué pasó con el tema del empleo? Recuerden ustedes que yo aquí puse el video. ¿Qué cosas dijo el alcalde? Bien, el sector desarrollo es que casi ni quiero presentarlo. ¿Para qué?
presenta programas generales que no benefician a las víctimas. Recordarán ustedes, el año pasado aquí habían atendido a 36 víctimas en programas de inserción laboral y emprendimiento el año pasado. Y este año, ojo a eso, leo esto, se plantearon una meta de 5 personas víctimas en su programa Formación e Inserción Laboral. Hombre, esto es una burla. Esto es una burla, consejera. Esto es una burla. 5 personas, por Dios. Es decir, vaya usted presente ese trabajo en un MBA y dice, yo voy a hacer para una población de 350,000 personas, le voy a ofrecer a 5. Pues el profesor del MBA va a decir, perdón, usted está confundido, usted debería estudiar misticismo o algo distinto, algo para la imaginación. Es que estas son las cifras, miren ustedes, es el programa. Y luego, en el programa Generación de Alternativas Comerciales Transitorias, incluyeron una meta de 11 personas atendidas en el 2016. Y entonces reportan 23 personas y dicen, tenemos un cumplimiento del 354%. Y después se preguntan que por qué la ciudad está embejucada con el alcalde Peñalosa. Este elemento es de inmensa preocupación mía y espero que sea de todos los colegas. Hábitat se fue de los centros y somete a víctimas a peregrinaje institucional. Este es un hallazgo de campo. En ninguno de los centros de atención local a víctimas, señora secretaria de Hábitat, hay y lo leo para no ir a equivocarme, lo que nosotros nos escribimos, hay un representante de la Secretaría de Hábitat. Nos cuentan los funcionarios que Hábitat estuvo presente en los centros hasta mediados del año pasado y se fueron sin dar explicaciones. Las personas, y esto es lo que ha prohibido la Corte, el peregrinaje, las personas que preguntan sobre viviendas son remitidas al ministerio. Imagínense uno llegar al ministerio, pues, ¿me deja entrar? Empezando por eso, ¿no? O también estas personas les dicen que pueden ir a la Secretaría de Hábitat. ¿Qué advirtió la Corte? En la sentencia C-438 del 2013. Ojo a esto, leo textualmente la sentencia de la Corte. La Corte identificó fallas del Estado en la prestación de la ayuda humanitaria. Una de ellas, la siguiente, es excesiva centralización para el trámite de las solicitudes. Esto es excesiva centralización, señora secretaria de Hábitat. Viola claramente la sentencia C-438 del 2013, que le rogaría encarecidamente que usted y su equipo se sentaran a estudiar. Porque pienso dirigirme y le pido a los colegas que conformamos parte de esta comisión que nos dirijamos a la Corte Constitucional para presentarle estas evidencias. Porque si no, no olviden ustedes que a la Corte le tocó declarar un estado de cosas inconstitucional. La Corte se pronunció, es decir, el distrito se hace el remolón frente a esa decisión de la Corte. Se ríe a mis espaldas la señora secretaria de Hábitat. Nos vemos en la Corte, señora secretaria de Hábitat. Allá nos vemos. La visión de Hábitat es una visión de sistema financiero. Es una visión de los bancos. Es decir, y miremos la realidad, es decir, ¿pueden las víctimas ponerse en condiciones de cumplir con esas condiciones financieras? La administración se propuso acompañar a 4,000 hogares en el cierre financiero de sus viviendas. Bien, esa es la propuesta que ella hizo. Recordemos que yo lo revelé aquí en la discusión del presupuesto del año pasado, que el proyecto que Vivienda le presentó al Ministerio de Vivienda le fue devuelto. Entonces, ojo a las condiciones financieras que le exigen a las víctimas y que van en contravía de su extrema vulnerabilidad. ¿Cuántas personas trabajan de las víctimas que hay en Bogotá? El 13.1%. Es decir, la gran mayoría jamás podrá cumplir estas condiciones. La Secretaría presentó varias modalidades durante el debate de presupuesto. Miren ustedes qué dice el Observatorio de Empleo. El 80% de las víctimas se encuentran laboralmente inactivas. El 60% busca trabajo y el 21% se dedica a realizar oficios del hogar. Esa lo dice la Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo.
La gran mayoría, el 51%, son mujeres, doctor Marco Fidel. Mujeres. ¿Qué nos dice el DANE? Mientras la proporción de mujeres inactivas en el país es del 29.4%, ese porcentaje entre las mujeres que han sido víctimas del desplazamiento forzado alcanza el 63.2%. Dice el DANE que esta situación se agrava porque la gran mayoría son mujeres cabezas de hogar. De manera, señora secretaria de Hábitat, que es imposible que la gran mayoría de las víctimas cumplan los requisitos de banco que ustedes están poniendo. No olviden, yo no es la primera vez que planteo este tema. En la discusión de presupuesto, recordarán los colegas de Cambio Radical, le dije a la administración, para víctimas solo es posible, en términos realistas, la vivienda gratuita. La gran mayoría, salvo las víctimas acomodadas o de clase media que no perdieron su patrimonio, podría tener acceso a través del sistema bancario. Presentó también la administración el programa Mi Casa Ya. Pero ¿cuántos ingresos exige el programa Mi Casa Ya como base? 1.475.000 pesos. ¿Cuántas de las víctimas tienen un ingreso de esta magnitud? Es decir, es irreal. Es irreal. Y exige otro programa, que es Mi Casa Ya, BIPIS, ojo a esto, exige a las víctimas tener un crédito aprobado. Eso es irreal, por Dios. ¿Me entiendes? Es una visión de banco, es una visión de clase media alta. Yo he señalado que un problema de esta administración es su excesiva homogeneidad social. Excesiva homogeneidad social. Piensan que el mundo es similar al de ellos y por eso el divorcio con Bogotá. Yo quedé aterrado ayer de las cifras de la encuesta de Julio Sánchez Cristo. 83% de los bogotanos no comparten el modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Encuesta de Julio Sánchez Cristo. Eso es un batacazo muy grande. Y creo que esto es una evidencia. Esto está pensado para familias que tienen crédito hipotecario. ¿Cuántas personas en Colombia, según FEDesarrollo, tienen crédito hipotecario? 2.6% de los colombianos. Entonces, Secretaría de Hábitat planteó un programa de vivienda irreal. Nunca las víctimas van a poder acceder a la gran mayoría de los programas de vivienda que nos mostró aquí la Secretaría de Hábitat en la discusión del presupuesto, a raíz del debate que yo planteé. Y ojo a esta respuesta de la Secretaría de Hábitat. Esta es una respuesta a esta proposición. Estos programas, la cita es textual, no van dirigidos de manera especial o exclusiva a población víctima. Entonces comprenderán que no habrá mayor cantidad de viviendas para las víctimas en esta administración. 1.6 billones de pesos para el posconflicto. Pero ¿cuántos de esos se orientan a las víctimas? Apenas un poco más del 10%. 190.000 millones de pesos. Porque cuando ustedes van y miran el desagregado, como lo permite ver este cuadro, lo que hace es que meten a las víctimas en programas enfocados al grueso de la población o a poblaciones mucho más amplias, la población pobre de la ciudad, de manera que de esa forma logran inflar los presupuestos. Presidente, apreciados asistentes y apreciados colegas, respetados miembros de la administración, aquí hay unas evidencias concretas a casi un año y medio de gestión de la administración que la atención a las víctimas no ha dado un giro de fondo en la ciudad. Es una atención inercial, no va a resolver los problemas que más angustian a las víctimas, el problema de capacitarse para conseguir un empleo, el problema de de ir resolviendo sus temas educativos, no se los puede resolver en un año, pero podría empezarse. El problema de la vivienda, han visto ustedes, fue una de las partes más amplias de mi exposición. Entonces, es claro que la administración hoy está haciendo un trabajo meramente inercial.